espacio de reflexión y memoria en el marco del Día Internacional de la Mujer. Una fecha para reconocer las luchas, los liderazgos y los desafíos pendientes que aún tenemos como sociedad para alcanzar la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy nos reunimos para abrir el diálogo y convocar pensamiento crítico, pero sobre todo recordar y honrar las historias que nos preceden y nos inspiran. En primer lugar, contaremos con la conferencia Mujeres y Justicia entre la lucha y el liderazgo, donde abordaremos los desafíos que enfrentan las mujeres en la búsqueda por la justicia y los caminos que con fuerza y compromiso han abierto desde distintos ámbitos de acción. Posteriormente, daremos paso a la lectura en voz alta de la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, un texto imprescindible desde el siglo XIX, donde nos confronta con preguntas que lamentablemente siguen vigentes sobre los roles de liderazgo de género, la autonomía y la libertad femenina. Finalmente cerraremos las actividades con el performance Zapatos Rojos, Huellas de Ausencia, una intervención artística poderosa que nos invita a recordar y nombrar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida, cuyas ausencias nos duelen y nos llaman a no bajar la voz ni la lucha. Que estas actividades nos permitan no solo reflexionar, sino también comprometernos desde muchos espacios a seguir construyendo una realidad donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y plenas. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a todos. De esta manera, iniciamos la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en el CIECAS con la conferencia Mujeres y Justicia entre la lucha y el liderazgo, que estará a cargo de la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez. Es un honor presentarles a esta destacada figura en el ámbito jurídico de nuestro país. La jueza Juana Fuentes Velázquez es licenciada en Derecho y posee una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Además, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Laboral y otra en Derechos Humanos. Actualmente está en proceso de titulación del doctorado en Derecho. Su pasión es difundir el conocimiento jurídico, la ha llevado a ser docente en diversas instituciones como la Escuela Federal de Formación Judicial en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Escuela Judicial del Estado de Guanajuato, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, el Instituto de Investigación y Estudios Atenea, AC de Baja California, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey. La carrera judicial de la jueza Fuentes Velázquez en el Poder Judicial de la Federación comenzó en 2004. A lo largo de estos años, ha desempeñado diversas funciones como oficial judicial, secretaria particular y secretaria proyectista. Ha actuado en funciones de magistrada en varias ocasiones antes de ser nombrada jueza de distrito, acumulando así 20 años de experiencia en la impartición de justicia. Desde 2020 se desempeña como jueza de distrito, adscrita al 11º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México. Su destacada trayectoria la ha llevado a ocupar actualmente la Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Con ustedes, la jueza Juana Fuentes. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a todas, a todos, especialmente pues a los directivos de esta institución por brindarnos estos espacios. Para nosotros, debo decirlo también, es muy importante como Poder Judicial que a través de estos espacios se visibilicen aspectos que desafortunadamente pues nos llegó una marea muy alta que no logramos avasallar, debo decirlo, pues en un contexto en principio de tristeza. Los poderes judiciales en general no logramos sociabilizar lo que se vive dentro, y por lo que desgraciadamente hoy, pues, ¿qué se hizo por parte de los otros dos poderes? Cooptar al Poder Judicial Federal en principio, después lo harán con los locales, y debo decirlo abiertamente, en un avasallamiento donde muchas mujeres que hemos transitado por la justicia desde los pilares más básicos, pues en 2027 estaremos fuera sin derecho de réplica, sin que supieran qué pasaba al interior de los poderes judiciales o qué es lo que pasa al día de hoy.
Y para mí es un honor, de verdad, un honor estar con ustedes porque, como menciono, un juez generalmente nada más está en su juzgado. No hay manera de lograr estos espacios para que ustedes también como sociedad sepan qué es lo que hay también detrás de una toga. Y pues estamos en una semana, pues yo siempre lo he dicho, el Día Internacional de la Mujer debería de ser todos los días, pero bueno, yo creo que se ha logrado que no sea un solo día. Hoy sabemos que empieza muchas veces desde una semana antes y una semana después, y eso es muy importante. Pero ¿qué es más importante también? Generar empatía y generar sororidad en todos los espacios. Por supuesto, ¿cómo se logra? Pues a través de saber qué es lo que sucede del otro lado. Como dicen, no sé si lastiman los tacones, para que sus zapatillas, ¿no? Es una frase muy trivial, pero muy cierta. Entonces, bueno, pues yo comenzaré diciéndoles que, ¿qué pasa entre los poderes judiciales? ¿Por qué la crítica? ¿Por qué pasa esto de la reforma? Y si quiero hacerlo mención. Bueno, pues porque efectivamente hay un primer punto por el que se considera que la justicia no estaba cumpliendo con su objetivo. Y no tengo más que ponerle ejemplos de lo que vivimos todos los días. Si somos mamás, tenemos niños y necesitamos una pensión alimenticia, tenemos que ir con el juez y se tarda los siglos de los siglos para que yo pueda obtener una pensión para mi hijo. Ahí ya hay una crítica hacia el Poder Judicial porque decimos, ¿qué pasa con esa jueza o ese juez? No me da los alimentos tan solo para que mis hijos puedan ir a la escuela, puedan tener un par de zapatos, puedan eh, ta- comer, ¿no? Ahí ya hay un primer punto donde decimos qué malos son los jueces, ¿no? El número dos es el tema de prisión, que es algo tan sensible, de verdad tan sensible, porque estamos viviendo en un mundo de total inseguridad, pero la inseguridad a veces se convierte en incertidumbre jurídica, porque ¿qué pasa? Que pescan al primero que vieron en la esquina, parado de manera sospechosa, se lo llevan a la cárcel, sin la posibilidad de que haya pruebas, porque en este país rige el principio de presunción de inocencia, y yo pensaría que es al revés, porque más bien tienes que demostrar que eres inocente, cuando quien tendría que demostrar que eres culpable son las autoridades. Y entonces traemos esta percepción de la justicia, desgraciadamente muy mala, porque decimos, este juez está vendido o hay que darle dinero para que libere a una persona que no hizo, no cometió ningún delito. Esta es la percepción que tenemos de la justicia. Pues claro que empieza entonces a haber un reclamo social, por supuesto aceptado. Yo soy de las que debo decirles que como mujer por eso quería yo ser abogada desde niña, porque se viven una serie de injusticias a tu alrededor, que lo primero que dices es, yo quiero ser abogada para defender tan solo a mi familia. Ya olvídense de los demás. En ese momento, ¿en quién piensas? En la familia. Pero bueno, cierto es, no voy a eximir la responsabilidad de los poderes judiciales. Ciertamente no hemos estado a la altura del problema. Es decir, si lo viéramos en leyes de oferta-demanda, no hay la suficiente oferta para la demanda de justicia que hay en el país. Y por lo tanto, en estas campañas políticas, que ahí debo decirlo, los poderes judiciales no somos políticos y lo seguiré diciendo hasta el último día. Por eso muy probablemente nunca logre mi sueño profesional de ser magistrada, porque tendré yo hoy que ir a la urna y aún, digo aún, porque no podemos tampoco en estos mundos que vivimos decir no, hasta tener enfrente la situación, pero hasta el día de hoy yo les puedo decir que dado que mi vida profesional fue llegar a ser jueza a través de concursos, a través de exámenes, pues créanme que no me llama la atención llegar a través de una urna. Por lo tanto, el problema de justicia en el país me parece que impacta mucho más en el tema de género. Perdón a los varones, pero me parece que hay algo que es importante visibilizar y me lo van a entender perfectamente los varones porque muy probablemente hay mujeres en sus hogares, en sus familias y saben que transitar por el ámbito tan solo profesional de las mujeres no ha sido sencillo. Lo digo porque generalmente cuando uno viene de una provincia, de entrada, lo comentaba con la directora, un primer enfrentamiento que tenemos las mujeres, ¿cuál es? O nos tocó vivir, sé que se ha ido mejorando, pero no lo logramos del todo,
es que transitamos por un mundo donde decían, dale estudios al niño, si es que, o sea, si nada más tienes para darle carrera a uno, pues dale al varón, porque él va a mantener. Y la mujer, pues se va a casar. Es más, hasta lo ven como, no es ni inversión, mejor a ella, prepárala, que su mamá le enseñe bien de comer, para que no te la vayan a regresar, y al varón dale la carrera. Así es como vivimos los estereotipos, por lo menos hasta hace unos 40 años. Y bueno, debo decirlo ahí con grato orgullo, mi padre ya no está en esta vida, pero fue de los que tuvo la visión de decir, bueno, vamos a darle carrera, porque si le va mal, por lo menos va a tener de qué defenderse. Esa es la historia de las mujeres en este país, por lo menos hasta hace algunos años. ¿Y cuál? Pues la verdad es que efectivamente esta evolución que hemos tenido las mujeres, pues muchas ni siquiera se casan, entonces forzosamente tienen que trabajar. Y qué mejor es pensar que con una carrera profesional. Por lo tanto, voy a empezar platicándoles la vida del Poder Judicial al interior, porque ciertamente yo sé que ustedes como sociedad tienen esa percepción y por supuesto que asumo que requiere la justicia un cambio, una respuesta que si yo necesito alimentos para mi hijo, me los den de inmediato, porque no tengo ni siquiera para darles de comer el día de hoy. Por supuesto que lo requiero. Por supuesto que también requiero que hoy en estos tiempos que desafortunadamente hay enfermedades tan terribles como el cáncer, que si requiere un tratamiento para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis padres, pues que de inmediato la autoridad, bueno, en este caso que los organismos de salud me proveyeran de un sistema de salud que les diera una calidad de vida. A veces ya ni siquiera pensamos en alargar la vida, sino una calidad de vida del tiempo que le queda con una enfermedad tan grande. Y eso, debo decirlos en un primer momento, eso es lo que se logra a través del juicio de amparo, que es el Poder Judicial de la Federación, y que desafortunadamente en el discurso de que todos los poderes judiciales somos malos, pues ahí incluyeron al Poder Judicial de la Federación. Cuando históricamente se ha dicho que no confiábamos en la justicia hasta que se llegaba al amparo. Es lo más común, lo más cercano que yo les puedo decir a ustedes como ciudadanía, es de que cuando había una detención ilegal que decían, promuévele un amparo. O no le dan la vacuna a mi niño, lo vivimos en el 2020, no le dan la vacuna a mi niño porque solamente se está administrando para adultos. Ah, pues promuévele el amparo para que le den su vacuna. Se está edificando un edificio muy grande en mi colonia y nos está dejando sin agua y con mala calidad de luz. Ah, pues promueve un amparo para que esa obra la suspenda. Por lo menos mientras esta constructora demuestra que no va a haber una afectación a la colonia en temas de servicios públicos. Bueno, eso es el juicio de amparo. Y debo decirles con tristeza que no nos dio tiempo, de verdad, no nos dio tiempo abrir estos espacios para llegar y platicar qué es lo que hacía el Poder Judicial de la Federación. Y digo qué es lo que hacía, porque debo decirles también, que desafortunadamente con esta reforma que se generó de febrero de 2024 a la fecha, el Poder Judicial ha transitado por una desgracia total. Y las mujeres, por supuesto, una doble tristeza, porque no nada más estamos perdiendo estos mecanismos para lograr la justicia, sino también, en muchos de los casos, no es nuestro trabajo, sino nuestra vida. Y por eso asocio lo que me ha tocado vivir para llegar a la judicatura. Es el Poder Judicial Federal donde lográbamos entrar desde el puesto más bajito. Muchos logramos entrar, a lo mejor, es más, en una plaza de mantenimiento de chofer o de oficial que es dentro de esta estructura. El oficial, podríamos pensar que es el que te detiene, no, el oficial es el que elabora los antecedentes de un procedimiento, quien hace, él forma el expediente. Y la virtud que hasta hoy tenía el Poder Judicial de la Federación era de que se lograba, a través de exámenes, atender a cada una de las mujeres. Así es como yo, pero así es como también muchas mujeres dentro de la judicatura logramos ser juezas y magistradas. A través de diversos exámenes. Yo inicié en Pachuca hace 20 años. Inicias con tus exámenes como cualquier carrera profesional y cuando se abre un espacio, si tú tienes tu patente, pues te dan la oportunidad. Y transitas 6 meses
y si ya logras acreditar el conocimiento, pues a través de esos 6 meses ya te dan tu base. Mi primer base fue de secretaria proyectista, que es la que elabora un proyecto de una sentencia que resuelve justo entre dos personas o entre dos partes quién tiene el derecho. Para después pasar a un concurso donde éramos alrededor de 3,000 personas, y debo decirlo ahí sí, se cuidó mucho que la mitad fueran juezas y la mitad jueces, porque históricamente hay una deuda, que es que la mayor parte de juzgadores son varones. Y si nosotros recordamos esa figurita del juez, en algunos ejercicios justo de cursos de género que se llevan, te ponen la figura del juez, recordarán los chinitos y la toga, todo lo asociábamos con el personaje del varón, no con la mujer. Se había logrado, debo reconocer que el Poder Judicial de la Federación, no en la manera de que se necesitaba, pero sí había avanzado para reconocer que para que haya igualdad de género se requería que hubiese más personas juzgadoras. Porque si hay muchas mujeres en los poderes judiciales, muchas, pero generalmente están en los niveles operativos, oficiales, secretarias. Pero lo que es el escaño de liderazgos, pues generalmente son varones. Viene la reforma, sin miramiento alguno, dice, se van todos. Bueno, dijeron, está bien, unos de 25 y otros de 27. Fue lo máximo que logramos visibilizar de que no podían destruir un sistema que aún con deficiencias, porque reitero, no excuso la función del juez, pero que aún con esas deficiencias, hoy lo que va a haber son jueces improvisados. Y digo, perdón, yo sé que a lo mejor muchos encontrarán ahí el espacio para encontrar un trabajo, pero estoy segura de algo, no será más que un trabajo, porque hacer justicia se requiere mucho más que un título de licenciado o licenciada en Derecho, y más que le caiga bien a mis vecinos y me den mis 5 cartas de recomendación a mis vecinos. Me parece que impartir justicia justo es un reto, porque es una gran labor impartir para cada caso en concreto el derecho que se tiene. Hemos transitado en el país por un sistema de legalidad, pero la legalidad no siempre es justicia. Y lo refiero justo para el ciudadano de a pie. No siempre por el hecho de resolver en un juicio de alimentos, el más sencillo. Muchas veces dice el juez, no puedo decretar una pensión porque no hay forma de embargarlo. Eso no es justicia. Eso es resolver legalidad. ¿Por qué? Porque pues, probablemente la persona que debería de dar alimentos, pues no tiene una forma segura de asegurarle o de embargarle. Pero al final no estoy haciendo justicia, porque esos pequeños o esa esposa se está quedando sin pensión. Entonces vean que a veces juzgar es mucho más o impartir justicia es mucho más allá de aplicar la ley. Y eso en el Poder Judicial de la Federación se estaba logrando. Me parece que en temas de género habíamos avanzado mucho. Yo debo decirlo, no solamente como impartidora de justicia, sino también como mujer. Yo transité en esta vida con un niño con discapacidad. La vida me lo permitió 13 años y a pesar de ese rol de mujer, madre de un niño con discapacidad, tuve la posibilidad de acceder al cargo de jueza, aspecto que no en todos los lugares se logra, porque justo a veces la labor de cuidado nos coloca en una situación de desventaja, porque sabemos que luego en los centros de trabajo prefieren a personas que no tengan niños y mucho menos niños con discapacidad. Sin embargo, para mí no fue un impedimento en la judicatura lograr ocupar los diferentes escaños y más aún el de juzgador. Les digo, había todavía mucho por avanzar. Por eso, cuando yo asumo la representación de jueces y magistrados, sé que hay batallas perdidas, pero no la guerra. Y la guerra justamente es luchar por el empoderamiento de las mujeres, por visibilizar que a lo mejor si lograste ser juzgadora implicó dejar muy probablemente a tus hijos encargados con tu mamá o con otra persona. A veces pasas el rol al papá, porque ciertamente hemos avanzado en esos temas de roles de cuidado. Me parece que se ha avanzado. Yo quisiera decirles
que estamos totalmente bien, no es cierto. Yo creo que sería una mentira. Sin embargo, para este aspecto, y digo, hablo mucho del Poder Judicial porque creo que es la esencia también de estos foros, que ustedes sepan que para poder impartir justicia también necesitas que te hagan justicia a ti. También los jueces necesitamos el reconocimiento y más que el reconocimiento, que ustedes sepan que atrás de las togas también hay personas, también habemos mujeres que hemos transitado por esta lucha de reconocimiento, de crecimiento profesional y que hemos muchas veces a la par dejado espacios. Yo lo digo, a mí me tocó la virtud de ser mamá de un niño especial, pero hay quienes ni siquiera han tenido la virtud de ser madres por seguir su vida profesional. Hay muchas juezas. De verdad, si ustedes hicieran un estudio, yo les aseguro que de 50 mujeres juzgadoras, por lo menos 40 están en situación de soltería o de, que no es un estado civil, pero bueno, de divorciadas. Entonces, no es, a diferencia de los varones. Los varones, fíjense, el rol de jueces o magistrados los posiciona en un lugar muy atractivo que los hace ser, pues sí, esposos. A veces lo veo en los juicios, no lo digo al aire, juicios donde me llegan 2 o 3 viudas cuando muere un varón. ¿Y qué implica? Pues que sí, hay un rol diferente en el caso de los varones frente a las mujeres. Llevo 4 años impartiendo justicia en materia laboral. Me tocó mucho resolver asuntos sobre este aspecto de declaración de beneficiarios con derecho a las pensiones de viudez o lo que tienen en la Afore el trabajador y que tiene que ser entregado a sus beneficiarios al momento de fallecer. Bueno, no tengo uno solo donde me hayan llegado 2 viudos, ¿eh? Uno solo. Y tengo muchísimos donde me han llegado, el que más tuve, de 4 viudas. 4. No, la virtud de la criatura, ahí les va. Sí, y eso es un hecho de verdad que documentado. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que también la judicatura nos enseñó a no estereotipar. Generalmente, y debo decírselos abiertamente, me he encontrado foros donde sí me dicen, ¿y por qué le da la pensión al amante? ¿No? Porque culturalmente hemos estereotipado. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había logrado un avance, llámenle liberal como quieran, pero el hecho existe de que si permanecía en 2 o 3 o con 2 o 3 familias, todas tenían derecho. Así es como lo establece la jurisprudencia, y lo digo al día de hoy, no sé el mañana, porque podemos transitar. Yo veo una justicia que se puede retrasar por lo menos a los 70. Y no porque haya dejado de existir la situación. Yo diría, pues empecemos por la casa entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si mal vemos este tema de obligaciones, pues yo creo que el primero que tendría que decir, no hago esto, pues sería el varón, porque justo los problemas vienen cuando ya no está. Sin embargo, bajo una situación de hecho, lo que hemos visto es que no podemos estereotipar ni calificar el tipo de relación. Simplemente si existe y esas personas dependían económicamente del extinto trabajador, hay que reconocerles a todas. Es un poco el tema de los hijos. Los hijos también no tienen una responsabilidad social de por si son o no hijos de matrimonio. ¿Y qué hace ahí en un plano de justicia? Pues les das a todos. A lo mejor no, en el momento del sentimiento decimos, ¿y por qué a ellos si no son los hijos de mi matrimonio? Bueno, pues, ¿qué les digo? Entonces, ciertamente, ahí es donde puedo platicarles como retos de la justicia y como sociedad que tenemos que enfrentar que es este modelo de justicia que se ha implementado, de cambiar a los jueces para que sean de elección popular, sea lo menos lesivo, justo para ustedes que están sentados en esas butacas y que en algún momento requerirán de un sistema de impartición de justicia. ¿Qué vulnerabilidad vemos hoy con el cambio de que justo los políticos no son los que más cumplan, ¿verdad? Sabemos que el voto tendría que generar obligación, pero ciertamente es muy fácil prometer, muy difícil de cumplir.
Por eso nosotros como gremio luchamos mucho por el aspecto de que no fuera un método de elección de jueces y magistrados el voto popular. Porque además, imagínense que yo tengo que dilucidar un juicio de alimentos para mis hijos y yo no voté por ese juez, pero mi esposo sí. Muy probablemente la vinculación va a ser para el que le dio el voto. Entonces, por eso es que nosotros hemos estado en estos tiempos en la lucha por visibilizar que no puede ser el mecanismo de elección de jueces y magistrados. La presidenta dice que si así se elige a los dos poderes, también se tendría que elegir así al Poder Judicial. No es lo mismo ir a hacer leyes, no es lo mismo ir a hacer calles, o ofrecer hacer calles, que meter a alguien a la cárcel o proveer de alimentos a alguien que los necesita. Esta es una perspectiva y que la doy muy basada justo en lo que me ha tocado vivir desde una trinchera no nada más como juzgadora. Yo también transité por todos los puestos y yo hoy sé que para poder sentarme y poder resolver un problema de dos personas, lo primero que requería era haber transitado por cada uno de los puestos. Decían cuando éramos niños, ¿no? Para aprender a barrer, digo, para ordenar que barra tu casa, tienes que aprender a barrer tú. Porque si no, no lo va, como lo hagan, tú no tienes la capacidad para definir si estuvo bien o mal hecho. Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando en la judicatura. Las mujeres el triple, de verdad, porque muchas mujeres son jefas de familia y jefas de familia, reitero, muchas veces en el contexto no nada más de tener hijos que mantener. Muchas mujeres, por cuestión también de estereotipo, debemos reconocer que generalmente las mujeres son las que tienen al cuidado a los padres, no los varones. Y reitero, no soy feminista, ¿eh? En verdad, o por lo menos no soy una feminista radical. Este, porque debo decirles que fui privilegiada en tener un padre que reconocía los derechos de sus hijas. Porque bueno, no tenía de otra, tenía tres hijas, y entonces no crean que sabe. Pero bueno, ciertamente eso nos coloca en la posibilidad de que como mujeres mi papá nos formara en un terreno de sin necesidad de luchar, que nos diera ese reconocimiento como hija. Desafortunadamente no es el común denominador, por eso intento sensibilizar a los varones, porque sé que les toca una lucha colateral con nosotras y que a lo mejor nunca nos dan zapatillas, pero si tienen hermanas sabrán lo que es cargar zapatillas, que muchas veces dices, cárgame la bolsa, hermano, porque ya no, ya me cansaron las zapatillas. Y a lo mejor es un pequeño ejemplo de lo mucho que tenemos que también como varones transitar para entender que las mujeres les ha tocado esos famosos pisos pegajosos. Los pisos pegajosos justo es a lo que muchas veces nos enfrentamos. Y yo voy a ser más trágica, en general no lo soy, créanme que para mí el haber transitado en esta vida con un niño con discapacidad me enseñó a no ser frágil, sino a ser fuerte, porque no tenía yo otra opción, porque no tenemos una cultura de que cuando paras el camión y llevas a tu niño con discapacidad, es rara vez que te ayudan. Muchas veces hasta te reprochan porque te dicen, ya súbase, señora, ¿no? En lugar de que te bajen a ayudarte con la silla de ruedas. Esa es la cultura de nuestro país. Por eso nos hacemos fuertes, no porque tengamos la capacidad de ser fuertes. Las mismas condiciones nos hacen ser fuertes y tomar al chamaco y tomar la silla de ruedas y subirnos al camión lo más rápido para que no te recuerden a la abuelita de tu hijo. Pero bueno, ese es el contexto que estamos viviendo. Yo como juzgadora sí les puedo decir que no se trata de echarnos para atrás. Tenemos una labor de lograr una mejor justicia y por eso estos espacios que se nos abren son justo para escuchar el clamor. Yo sí creo que tenemos todos que en la medida que podamos transitar a que esos pisos pegajosos que les digo cada vez sean menos. A las mujeres nos toca porque además nosotros formamos a los varones, yo siempre lo he dicho. Y si los formamos, tenemos que generar empatía con lo que vivimos, pero mucho más también con las mujeres. Si hay mujeres que dicen, ¿qué crees? Lo más importante para mí es mi perrito, debemos entenderla, porque muy probablemente lo más cercano que tiene en ese terreno de afecto, pues es el perrito.
Y no podemos juzgarla que por el hecho de que se murió el perrito y no puede ir a trabajar, ¡ay, qué frágil es! No, yo creo que todo lo contrario, tenemos que generar un sistema de empatía. Y quienes primero tenemos que generarlo somos justo las mujeres. Porque a veces en esta lucha de ser fuertes, minimizamos el dolor de las demás. Cuando lo que hemos transitado, yo sí considero que a todas nos ha tocado transitar por dificultades, desde el hecho de dejar a veces al hijo llorando en la escuela y nosotros traer el corazón aquí porque decimos, ay, con gusto me quedaría con él, pero tengo que ir a trabajar. Y tengo que ir a trabajar, no visto desde un lado, también les quiero decir, no desde una perspectiva de sufrimiento, no. Yo sí creo que humanamente las mujeres fuimos construidas con arterias muy pegadas a los niños, ¿no? O sea, entender que esa esencia de mamá nos hace ser de decir, ay, me duele dejar a mi hijo en la escuela e irme a trabajar, me duele no ser mamá, me duele dejar a mis padres, me duele, o sea, pero no en una situación que ahí les quiero decir, no de compasión, sino más bien de entendimiento de lo que tenemos que transitar muchas veces las mujeres. Y con ello, en el momento en que generamos la empatía, viene justo el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque si transitamos con ellos, porque de pronto encontramos juezas muy tiranas cuando fijan las pensiones alimenticias, y eso duele más, porque de pronto decimos, ¿cómo esta jueza es mujer? Y solo me fijo un 20% de pensión alimenticia para mis hijos, que equivale a 300 pesos al mes. Eso también es cierto. O sea, no hemos logrado que quienes a veces logran esos liderazgos sean sensibles a los fenómenos que pasan las demás personas. Entonces, para mí un factor importante que a mí me gusta rescatar en espacios como estos, en primer lugar, es la empatía. Sea hombre, sea mujer, las condiciones que muchas veces tienen que transitar de forma difícil, pues tenemos que ser empáticos. Y les digo, este tema de la silla de ruedas es muy común. Yo lo viví con muchas mamás. Íbamos al Instituto Nacional de Pediatría, un lugar público donde es extraordinario porque nos dan terapias para nuestros hijos, tanto ocupacionales como físicas, nos dan la atención médica, los tratamientos, pero desafortunadamente lo que menos encontramos es empatía del ciudadano de a pie, que va transitando y yo sé, quiere llegar temprano a su trabajo, pero que primero lo que tiene que entender es que el otro niño va por una terapia, que muchas veces representa no caminar, sino tener una mejor calidad de vida, porque los niños que no tienen terapias, por ejemplo, es muy probable que les generen, se me fue la palabra, pero este, contracturas por no poder moverlos. Entonces, si logramos una empatía social, que eso sé que es lo más complejo, el día a día nos hace ser muy faltos de empatía. Pueden estar violando a alguien en la esquina y como no es mi familiar, yo me paso de derecho. Yo sí creo que tenemos que ir generando dentro de estos espacios una mejor conciencia social de empatía para justo cuando se llegue a la necesidad de acudir a la justicia, visibilizar estos aspectos. Porque reitero, no es de gratis lo que nos está pasando, debo asumirlo, no es de gratis. A veces esa desconexión que tuvimos por estar todos los días resolviendo asuntos o por estar todos los días estudiando para crecer profesionalmente, nos distanció de la sociedad. Tan es así que en las marchas solo marchábamos gente del Poder Judicial. La sociedad no marchó, lo que significa que hay un enojo más que la falta de empatía. Yo creo que hubo un enojo, hubo un decir, sí, que los cambien, porque muy probablemente la percepción que se tiene es la que al inicio de esta plática les decía, el juez se corrompió, el juez no me da la pensión que requiero, el juez no está actuando de acuerdo a lo que yo necesito en la justicia. Pero sí son muchos factores los que justifican a mis compañeros, se los debo decir. Y temas, de verdad, desde la propia estructura de justicia. Yo les puedo decir que quienes tengan amistades, los poderes judiciales sabrán que nadie sale temprano. Estamos ahí más de 12 horas al día. Eso sí se los puedo compartir. Pero no se sabe porque justamente pues es
estamos tan globalizados o tan metidos a veces en nuestros problemas que lo que menos vemos es lo que pasa del otro lado. Tenemos una ciudad con muchos problemas de tráfico, que justo lo que vemos es, le acaban de pegar a otro y lo que menos hacemos es ayudar. Lo que queremos es ya llegar a nuestras casas. Entonces vean cómo el tema de justicia es mucho más amplio y tenemos mucha más participación como ciudadanos que como impartidores de justicia. Sé que lo demás tocará justo empezar a generar una cultura de sociabilización. Yo espero que los jueces, si a través del voto sea impuesto que lleguen, pues que también el compromiso no nada más sea de cómo van a resolver esos asuntos, sino justo de empatía al problema que se presenta de justicia en este país. Y tan empatía se necesita como para pensar en los problemas ya más macro. Hoy estamos viviendo un tema económico en el país. Hoy estamos sintiendo que el que tiene el poder económico es el que manotea y el que dice cómo hacer las cosas, sin importarle la opinión de los demás. Y ayer que justo se daban estos fenómenos de cómo el país de Estados Unidos estaba señalando el por qué lo estaba haciendo, dijo lo mismo que nos dijeron a nosotros en la reforma. El pueblo lo ordenó, ¿no? En las elecciones fueron el 12 de julio, ¿no? Sí. Fue donde se determinó que a ustedes los tenían que elegir por voto popular. Y ayer en Estados Unidos también dijeron, en las elecciones se definió que yo tenía esta capacidad para fijar los aranceles. Cero diálogo, que tampoco lo tuvimos. Y entonces una imposición de aranceles sin tener conciencia de que efectivamente México también le ha dado mucho a Estados Unidos, muchísimo. Tan solo mano de obra barata la tienen segura. Pero desgraciadamente igual en una situación de poderío no se logra visibilizar. Y yo creo que ahí viene un tema también fundamental que hoy nos ocupa y es el tema del liderazgo. Porque un líder no es el que tiene el poder. El líder es justamente el que logra empatizar y entender las causas del de enfrente, cualquiera que sea, pero tiene que ser empático con lo que le pasa al otro de enfrente. Eso es un liderazgo. No nada más el que tiene el poder, porque seguramente a partir de septiembre van a encontrar muchos juzgadores que por el hecho de haber ganado una elección se van a creer líderes. El liderazgo no es eso, señores. El liderazgo es justamente tener la capacidad para entender a los demás y encontrar el camino para justo con base en el problema ajeno, hacerlo visible hacia los demás. Yo creo que eso es un liderazgo muy complicado, porque a veces lo que primero tenemos que entender es hacer visible las situaciones, lo platicábamos, a veces hemos normalizado tanto, y en ese país está normalizada la violencia de género, normalizada totalmente, y no nada más de género. Hablamos justo lo que les platicaba que me pasó con mi niño. Yo de verdad, esto es violencia. Sin embargo, lo hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque privilegiamos nuestra necesidad de llegar temprano o de tener un asiento en el metro o de cualquier situación cotidiana, lo privilegiamos frente a lo que puede estar padeciendo la persona de enfrente. Entonces, para mí estos días que se conmemoran en honor a la mujer, yo considero que deben tener un efecto justo de que nos toca a nosotras, porque además nosotros educamos, nosotros formamos, justo en generar estos espacios para empatizar, para lograr mayor unidad como sociedad. Yo algo que puedo ser muy crítica del gobierno es lo siguiente, cuando se habla de adversarios, ya estás poniendo barreras. Aquí no hay adversarios, señores. Aquí hay gente que tenemos que luchar por vivir lo más en paz que se pueda dentro de las condiciones que se puedan. No vienen tiempos buenos económicamente hablando. Yo sé que hemos transitado las profesionistas incluso por un shock de decir, porque también debo decírselos, en la judicatura hay gente que viene a hacer el servicio social y que tan solo les pagan alrededor de 2,800 pesos al mes. Frente a una pensión para el que no estudia de 6,000 pesos, no hay manera de verdad de generar sensibilización para que la gente se siga preparando, se siga estudiando y siga estudiando. Entonces, tenemos problemas sociales muy fuertes, pero veo muchas caritas
que pueden ser jefas de familia o jefes de familia. Y justo, ¿dónde empieza esto? Desde la casa. Que muchas veces a lo mejor les vamos a decir al hijo, no estudies por lo que te van a dar ahorita, sino por lo que puedes lograr hacer por los demás. Y eso, créanme, que es un mensaje de vida que a mí por lo menos me lo dejó la judicatura. Y tan me lo dejó la judicatura que la vida me mandó un niño especial, que yo siempre he dicho, me lo mandó justo para entender que puedes hacer mucho, mucho, mucho por los demás. Entonces, para mí, que me abran este espacio, yo lo agradezco mucho porque justo es que ustedes dimensionen que atrás de las togas, que atrás de mucha gente que imparte justicia, también habemos seres que hemos transitado por muchas luchas y luchas a veces de verdad desde el día a día. No somos perfectos, pero tampoco somos malos. Y la percepción que desgraciadamente se está generando en este momento en el país es mostrar un poder judicial que supuestamente somos corruptos. Yo les puedo decir, me he parado aquí y me paro donde sea y gracias a Dios no he recibido un solo señalamiento de que me digan, tú eres una corrupta porque me pediste dinero tan solo para las copias. Eso no pasa en el Poder Judicial de la Federación, ni siquiera las copias se cobran, mucho menos para resolver en determinado asunto. Créanme que nuestra formación va más allá de entender que no es nuestra labor el aplicar la ley, sino el impartir justicia. Por lo tanto, las mujeres tienen un gran reto. En el 25 serán destituidas la mitad, en el 27 la otra mitad. Y yo sé que en un terreno machista, porque se ha dicho, nos dicen, pues vete a cuidar a tus hijos, ¿no? Yo ya no lo tengo. Entonces, mi única solución en la vida era trabajar y tratar de impartir justicia en cada uno de los asuntos que yo tengo a mi juzgado. Desafortunadamente nos quitan esa posibilidad de impartir justicia porque nos califican a todos de corruptos, a todos de fifís, que no es así. Yo les diría que no es así. Yo creo, y si somos fifís, yo diría, todos tendríamos derecho a ser fifís, todos. Porque el problema no es que todos nos quieran a todos pobres. Yo creo que todos tendríamos que tener un nivel de vida de acuerdo a nuestras posibilidades justo profesionales, porque para eso todos los que están aquí no me van a dejar mentir. Siempre el consejo de los padres y los abuelos fue estudia para que salgas adelante. Era el mejor consejo que siempre tuvimos y que hoy se convierte en pues no, no te preocupes, no estudies ni trabajes, te van a dar una pensión. Aspiracionismo. Es aspiracionismo, duele, sí duele, porque pareciera que todos los que estamos aquí nos equivocamos. Y no, yo creo que ya como un aspecto sí aspiracionista, yo creo que esto es un péndulo y en algún momento tendremos que recobrar lo que se había ganado y con mejores situaciones. Yo de verdad admiro a todos los que están aquí porque sé que vienen aquí por ese compromiso que se tienen para sí mismos y un compromiso social. Y eso, créanme que a mí me deja en deuda con ustedes porque justo a través de estos espacios yo lo que recabo es la necesidad justo de ver o hacer visible que el Poder Judicial sí requería una reforma, pero no de la forma en la que estamos transitando, quitando a todos, que al ratito seremos nosotros los que estemos ahí. Y lo ideal será que estén aquí los que a través de una urna lleguen, pero estarlos cuestionando. ¿Para qué? Para que no nada más sea el voto el que comprometa, sino también que esa persona que se compromete a través de un voto, que también estudie, que también tome cursos de derechos humanos, que también entienda las situaciones personales de cada persona que tiene en un juicio y las pueda transitar a una sentencia lo más justo posible. Y para finalizar, yo les diría que en el tema de justicia, ¿qué sería lo ideal? Pues que no hubiera problemas en la judicatura, porque tampoco es orgullo decirles, tengo 20,000 asuntos por resolver. Porque eso lo que revela es que la sociedad no tuvo la capacidad para resolver un problema. Y eso sí abre los ojos en México, porque desafortunadamente muchos asuntos están judicializados. Yo me dedico a la materia laboral y ahí también les puedo decir que un alto número de personas son despedidas de manera injustificada.
antes tantito del despido, muchas personas son contratadas bajo formas que no tendría que ser. Perdón, luego doy pedradas sin querer, pero esas formas de contratación por honorarios o diciendo que son trabajadores de confianza cuando no lo son, o por tiempo determinado, han dañado mucho el país, mucho en el tema laboral, porque no tenemos estabilidad en el empleo. Ese es un principio, la estabilidad en el empleo, y eso opera para hombres y mujeres. Es un derecho humano. El salario igual es un principio que apenas se está abordando en el caso de las mujeres, porque hay muchos lugares donde a ver, pongo el ejemplo. Una maestra de kinder, generalmente por estereotipos son mujeres. Fíjense el tema de estereotipar, ¿no? Pero son mujeres quienes dan clases a nivel preescolar. ¿Y qué creen? Ganan menos que alguien que realiza una actividad afín y que es varón. Este es un principio también universal de igualdad salarial y que se visibiliza mucho en las mujeres con actividades de enfermería, esto a nivel preescolar, que ellas tendrían que ganar lo equivalente a un varón que realiza actividades afines, pero que por el hecho de ser varón está clasificado para percibir más dinero. Por lo tanto, mi materia laboral me da para ponerles muchos ejemplos de cómo en este país, en el terreno laboral, hay muchas injusticias para las mujeres. Quienes realizan labores de cuidados tienen la misma jornada de trabajo que quien no las tiene. Por eso hoy se ha desarrollado incluso el tema de Uber, donde muchas mujeres se dedican mejor a manejar un taxi o un Uber porque tienen la posibilidad de pasar por sus hijos, llevarlos y regresar a trabajar. Todo esto del terreno del derecho del trabajo impacta mucho. ¿Y por qué impacta? Justo en el terreno de la justicia. Porque eso es lo que hoy vemos en los juicios laborales. Despidos por el hecho de que hay acoso, hay hostigamiento, hay justo el tema de que no hay igualdad de condiciones de contratación para mujeres que hombres. Y a veces puedo llevar 5 títulos y el varón uno. Pero si yo tengo hijos o tengo una labor de cuidado de mis padres, ¿qué creen? ¿A quién creen que le dan el lugar? Al varón. Y por eso les digo, perdón a los varones, créanme que estoy muy en el entendido de tratar de que justo no se convierta en una lucha entre hombres y mujeres. Por supuesto que intento en la medida de lo posible, pero sí es mucho más fácil ser varón en esta vida que ser mujer. Y entonces, cuando pasan esas situaciones, se judicializan y estamos llenos de asuntos donde justo lo que vemos es que a las mujeres las contratan por tiempo determinado, que a las mujeres, ya afortunadamente creo que ya no condicionan tanto el tema de tráeme el certificado de no gravidez, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que era inconstitucional pedirle un certificado de no gravidez, pero eso lo dijo en la teoría, en la práctica, en el momento en que sabes que estás embarazada, no te dan el trabajo, porque saben que hay que cubrir una incapacidad de 3 meses y que es muy complejo que en esos 3 meses encuentres a alguien que quiera venir a cubrirlo y bueno, todo lo demás ya se lo saben porque es el día a día. Entonces, por supuesto que en estos días es importante que en estos espacios visibilicemos que la justicia laboral tiene un alto número de asuntos judicializados porque en el día a día de nuestra vida laboral, que es nuestra segunda, después de ser miembros de una familia, somos trabajadores. Es la segunda labor que hacemos todas las personas, pues estamos enfrentando una serie de problemas a pesar de que las políticas han sido de incrementar el salario mínimo. Enfrentamos situaciones de que muchas veces a las mujeres no se les da seguridad social bajo la presunción de que como es esposa de, ya tiene la seguridad social a través del esposo. ¿Y qué se logró, por ejemplo, ya para ir cerrando? Que en tema de derechos laborales, por ejemplo, las trabajadoras del hogar se les reconociera el derecho a la seguridad social. Esos temas es importante difundirlos. Yo sé que nos pega en la economía. Yo sé que muchas veces decimos, tengo que darle seguridad social a la persona que me ayuda en la casa. Y eso, pues eso cuesta. Pero qué mejor pensar que alguien que se te puede caer en la casa y tener un accidente,
o que trabajó contigo 20 o 30 años, imagínense que se va sin seguridad social. No tiene derecho a una pensión. Son temas muy sensibles que sé que ha costado mucho trabajo visibilizarlos, pero para mí sí es importante que hoy sepamos que la seguridad social es para todas las personas. Y dentro de esas todas personas están quienes realizan labores de cuidado, quienes realizan labores del hogar, primordialmente, porque también está muy estereotipado que quienes nos ayudan en las casas son mujeres y que ellas sepan que tienen un derecho a la seguridad social. Un derecho a la seguridad social que no nada más cubre el tema de atención médica, que también cubre el tema de que yo después de 25 años de servicio tengo derecho a una pensión por haber trabajado eh, eh, pues por todo este tiempo. Es un derecho que tienen todas las personas que trabajan en empresas o en cualquier centro de trabajo. Las que se dedicaban al trabajo del hogar no lo tenían, muchachos, no lo tenían. Y hoy la Ley Federal del Trabajo se los reconoce, pero hay muy pocos asuntos judicializados. Y no porque estén dándolas de alta en el Seguro Social. Yo más bien creo porque no se sabe. Yo creo que es porque no hemos sabido difundir de es decir, yo resuelvo una sentencia, pero se queda a nivel de las partes que tengo en el juicio. Por eso es importante que la justicia empiece a sociabilizarse y que esas sentencias que se dictan bajo donde se reconocen derechos humanos como es la seguridad social, que se visibilicen. Y será tema de transitar a la normalidad, porque les digo, yo sé y yo también tuve en algún momento una persona que me ayudaba con mi hijo y créanme que cuando me dijeron, tienes que darle seguridad social, pues por supuesto que lo primero que haces son cuentas y dices, ¿y cuánto voy a tener que pagar al seguro social? ¿Pero qué acaso no es una persona que también merece una atención médica? Pues por supuesto que sí, tan digno es el que va y trabaja en una empresa como digno es el que te ayuda a hacer las labores del hogar. Entonces, son derechos que sí es importante visibilizarlo, por eso un reto también de la justicia es dar a conocer esos derechos que se han ido reconociendo a través de los asuntos y que por supuesto lo que tenemos que hacer es visibilizarlos para que se hagan efectivos, ya sean de manera administrativa, que es cuando vas al Seguro Social y dices yo trabajo en tal casa, claro que el patrón se te para de pestañas y generalmente te corre, por eso ahí ya hay mecanismos dentro de la Ley Federal del Trabajo que establecen que muchas veces a la par del despido vienes y demandas todo. Oye, nunca me pagaron mi aguinaldo, nunca me dieron vacaciones, no me dieron seguridad social. Por eso se justifica que en un juicio laboral vengan a demandar todo aquello que no te dieron durante el tiempo que vivió esa relación de trabajo. Entonces, mi fuerte es laboral. Y yo creo que por eso también enfrento una situación de defensa al Poder Judicial, porque transitamos en un primer lugar por reconocer que somos trabajadores y en segundo lugar por reconocer que también era un poder, por lo menos hasta estos días, que su misión principal era hacer ese reconocimiento de derechos humanos. Los otros dos poderes no me importa porque no es su talacha reconocer derechos, pero el Poder Judicial sí tiene esa labor. Entonces, en estos días donde justo hay que visibilizar los derechos que tienen las mujeres, para mí es muy importante, aparte de que conozcan a las mujeres que estamos atrás de las togas, que también sepan que a través de nuestras sentencias hemos hecho el reconocimiento de los derechos humanos, como es este caso de las trabajadoras del hogar, como es el caso de trabajadoras embarazadas, donde también que constantemente sufren despidos, porque ya me enteré que está embarazada, y si yo la dejo, voy a tener que pagar incapacidad, voy a tener que contratar a otra persona, mejor la corro y contrato a alguien que no tenga ese tema, ¿no? Porque al grado de que se ha llegado a construir incluso renuncias falsas respecto de estas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando la contrato, la hago firmar hojas en blanco y entonces, ¿qué creen? La saco en el momento preciso que es cuando ya no me es útil en mi empresa, ya no me es productiva y entonces, si me demanda que la corrí, yo demuestro que ella fue la que renunció y ahí está la renuncia. Hoy tenemos criterios que nos obligan a ir más allá, ver si verdaderamente esa renuncia es creíble que en un estado de embarazo haya renunciado o no. ¿Es una supercarga para el patrón? Sí, pero también hubo muchos abusos, donde generalmente las corrían en el momento en que se enteraban que estaban embarazadas.
Entonces, ya hay una protección por parte de los tribunales de que cuando hay una situación de embarazo, que nos las tienen que hacer saber las trabajadoras para que justo al momento de resolver esas sentencias, lo que hacemos es analizar lo creíble de la renuncia en una situación tan sensible como es la maternidad. Nadie renunciaría si a través de ese trabajo es como va a obtener el servicio médico para tener a su bebé. Entonces, son criterios que, insisto, no se difunden, pero que sí es necesario que la gente lo sepa, para que cuando se presente una situación de esa naturaleza se demande y pues estén, de entrada hay medidas cautelares. Desde que, fíjense, esos juicios, desde que se inician, tenemos la posibilidad de decirle al Seguro Social, no la des de baja hasta que nosotros analicemos si fue verdaderamente despedida o no. Mientras tanto, ya se cubre todo el periodo de la maternidad y del alumbramiento. Entonces, sí son derechos que ya se tienen, pero que desgraciadamente hay que judicializarlos para que sean reconocidos, porque de esos temas estamos impregnados de injusticias en la sociedad. Y pido la empatía de los varones porque, insisto, al final tenemos muchas mujeres en la familia. Generalmente, eh, por cada varón creo que el INEGI dijo esta vez que son 4 mujeres, ya no 7, pero sí 4. ¿Y esa? ¿Cuántas? Es mitad mitad. ¿El INEGI dijo? No para tener, sí. Bueno, ya está. Pero digamos que por lo menos en el hogar está mamá, alguna hermana y nuestra abuela, ¿no? Entonces, ya de entrada tenemos mujeres y tenemos que generar esta empatía con la labor que ellas realizan. Y denunciarlo, evidentemente denunciarlo porque pues por buenos que sean las políticas de gobierno de dar salud a todos, yo sí creo que hay temas muy sensibles como son el tema de la maternidad, el tema de enfermedades. Hay dentro de las leyes también para los niños con cáncer la posibilidad de que a los padres, ahí sí fíjense que fue un poquito más amplio, no nada más para la mamá, sino también para el papá, la posibilidad de obtener permisos para estar al cuidado de los niños con cáncer, que ahí también hay sentencias de nosotros que decimos, no nada más para niños con cáncer, la condición que te coloca en la necesidad de cuidar a un niño va más allá de una enfermedad de cáncer. Muchas veces existen situaciones de alguna otra enfermedad o alguna discapacidad que nos impide estar con ellos por el trabajo. Entonces ahí ya hay medidas de protección, están en la ley y si no nos las quiere dar de manera voluntaria, están los juicios. Y hoy una medida pues, son los tribunales laborales a los que yo me encuentro adscrita por lo menos hasta 2027, si es que no antes me corren. Estamos en el Ajusco, ahí es donde se inician esos procedimientos. Quienes litigan, ahí está la vía, y quienes no, está las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, que hacen una gran labor, de verdad. Y también está la Defensoría Pública Federal, que forma parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implica esto? Que quien tenga la necesidad de tener un abogado y no tenga para pagarlo, ahí están estas instituciones que se encargan justo de tramitar estos juicios de manera gratuita y que son los que propiamente llevan todo el trámite ante los juzgados. Entonces, pues, es comercial, yo lo sé, pero me seco las lágrimas porque aún todavía tengo 2 años, mucho que hacer y que tenemos justo que visibilizar, que hay que la justicia debe estar cada vez más cercana a ustedes y la mejor forma de acercarla en principio es que sepan que hay tribunales, por lo menos en la materia laboral, que buscan garantizar esos derechos humanos de las personas, específicamente de las mujeres, pero que no por el hecho de ser varón no están dentro de, también están, si a alguien lo corren de manera injustificada, porque hoy hay que reconocer temas de acoso y de hostigamiento, ya no es exclusivo de las mujeres. Ya también los varones son susceptibles de, y también hay que denunciarlo porque a veces trae como consecuencia que me corren. Entonces, todo eso está en la Judicatura Federal, forma parte de los poderes judiciales federales, también hay en los locales, pero como parte de la estructura del Poder Judicial de la Federación también está Defensoría Pública Federal y paralelamente la gran labor que hace la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Entonces, pues, con esto concluyo, sí es un gran reto, créanme que hay mucho por explorar, pero sí es importante que ustedes como sociedad difundan que sí hay servicios de justicia y que a pesar de este venturrón que trajo la reforma judicial,
pues todavía hay mucho por hacer en temas de justicia y que somos nosotros como sociedad quienes tenemos que activar esos mecanismos de impartición de justicia, porque, con esto concluyes la parte final, porque solo así se logra el contrapeso con los otros dos poderes. Porque quien no me da seguridad social a veces, pues son los organismos de salud. Y ellos no pertenecen al Poder Judicial, ellos pertenecen a los otros dos poderes. Entonces, el fin que se cumple con esto es justo la impartición de justicia y justo el peso y contrapeso que deben tener los poderes judiciales. Incluso quienes tienen las pensiones de bienestar y dejan de dárselas, ¿saben cómo se logra que me las reactiven? A través del juicio de amparo. Justo, porque es el Poder Judicial el que obliga a que un derecho que ya te habían otorgado no te priven de él de manera ilegal. Entonces, ya lo incómodo que generamos, bueno, ya será otro cantar, pero mientras tanto lo importante es que ustedes como sociedad sepan sus derechos y que además sepan que hay tribunales donde ejercer esos derechos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la jueza y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, levante la mano. Pues antes que nada, agradecer a las autoridades que la hayan invitado a esta magnífica conferencia. Me parece que su disertación es estupenda. Esa empatía, por lo menos en mí, la ejerció plenamente. Efectivamente, creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que hace el Poder Judicial y este tipo de charlas nos beneficia muchísimo para precisamente crear empatía con ustedes. Yo en lo personal sí estoy preocupada como ciudadana mexicana de que digo, bueno, nos están diciendo vayan y voten el día 2 y ni idea tengo y ni siquiera me siento con la capacidad de decir que si voy a votar por Juan, por Pedro, por John, porque ni los conozco, ni sé quiénes son. Pero algo que me parece muy relevante y que usted lo comenta y que estoy de acuerdo, obviamente, es que una persona que ocupa un lugar, obviamente tiene que tener todos los estudios que lo avalen para desarrollar un tipo de trabajo de esta índole y que no puede ser por votación popular. Porque eso de votación popular es a ver con quién soy simpático y a ver a quién le caigo bien. Yo me pongo en los zapatos de ustedes y yo digo, qué horrible sería que en el Politécnico nos pusieran una tómbola a ver a quiénes sí le dan trabajo y a quiénes no, aunque no tengamos estudios. Entonces, a mí eso me parece muy preocupante y como sociedad yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de eso. Y sí, exhortarlos para que, así como usted ahorita nos dio una charla, de seguro se grabó, ojalá que la puedan ver varias personas, pero a mí me parece que sí es importante que se difunda más el trabajo que ustedes desarrollan, porque esto nos beneficiaría muchísimo para el darnos cuenta de qué y cómo coparticipar y colaborar con ustedes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por tocar el tema en materia laboral, porque en cuanto al apartado B de la Ley Federal del Trabajo, que nos aplica a los trabajadores del Estado, yo quisiera saber cuál es el panorama, la perspectiva, dado que se anula muchos de los derechos, el derecho humano a la estabilidad laboral. No obstante, hay jurisprudencia, leyes, tratados, convenios internacionales, incluso está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde se habla de la no violencia patrimonial y económica. Y todo esto se anula cuando se trata de hablar de este apartado B, no solamente para las mujeres jefas de familia en condición de maternidad, también se anula para los que son jefes de familia y no se respetan estos derechos a pesar de todas estas convenciones que existen. Entonces, bajo esta charla, me parece que el panorama es muy desolador porque tengo la impresión que no vamos a poder avanzar mucho en la aplicación de la justicia y yo al revés creo que aunque hay estos lugares de impartición de justicia como es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el primer lugar donde se ponen barreras para no llegar hasta los jueces.
Ese es mi comentario. Y no me parece un tema menor porque el que estamos aquí dialogando tiene sus orígenes en las marchas, en las manifestaciones, en las protestas de las mujeres del siglo antepasado para acceder a mejores derechos en lo laboral. Gracias. Fíjense que muy interesante y me parece importante aclarar. Efectivamente, el apartado B se refiere al artículo 123 de la Constitución. Hay dos apartados, A y B, y en el B colocan a todos los que trabajan para el Estado. Hay una ley especial y fíjense, cosa curiosa. Los que integran el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como los tribunales de los estados, no entraron a la reforma para que sean electos a través del voto popular. Por eso les digo que es un doble discurso. Porque si verdaderamente fuera el mecanismo para lograr justicia, pues empecemos por la casa. Y si yo he estado, o yo gobierno, que soy quien tengo también la necesidad de tener trabajadores, porque para cumplir mi fin como Estado tengo que tener secretarías, organismos descentralizados, paraestatales, pues lo ideal es que quien resolviera mis problemas, que se da ante un despido, pues que fuera, a ver, alguien a través del voto, ¿no? Primera cuestión ilógica. Segunda, efectivamente, y debo decirlo con toda la transparencia, quienes son más violentados en sus derechos son los trabajadores del Estado en cuanto a derechos humanos se refiere. Derecho a la estabilidad en el empleo. No la hay. Aparentemente sí hay personal de base, pero ¿qué pasa cuando hay un cambio de gobierno? Corren a todos y no les interesa si son jefas de familia, jefes de familia. Sí, fíjate que estoy un poquito más informada con el tema de niños con discapacidad porque, bueno, me tocó vivir 13 años con mi niño. Y, por ejemplo, cuando tienes una situación de esta naturaleza, tienes una doble protección, una protección reforzada para que no te quiten el trabajo, porque justo eres la proveedora de las necesidades básicas de esos niños. Y no les importa y corren a todo el mundo. Y efectivamente se demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que de entrada se tardan como 10 años en resolver el juicio. Y no voy a culpar a los integrantes del tribunal, o sea, realmente tienen muchísimo trabajo, lo que significa que se requieren más impartidores de justicia o que te violen menos derechos en las instituciones. Ahí hay un binomio interesante que analizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justo, me parece que el ejercicio de los derechos colectivos aquí corre un papel fundamental, porque, miren, de las principales violaciones a derechos es los trabajadores de confianza, porque incluso el Estado los dejó como una restricción constitucional. ¿Qué significa restricción constitucional, muchachos? Lo mismo que la prisión preventiva oficiosa, que sí se puede llevar a cabo porque resulta que yo he estado, mi ineptitud para detener delincuentes me hace que con una sola presunción yo tenga encerrado a alguien hasta que supuestamente voy a recabar las pruebas y lo pueda consignar. Es decir, generalmente un delito se tendría que consignar, salvo algunas excepciones, pero sin detenido, salvo las flagrancias, es decir, pero yo, Estado, debo tener a través de mis fiscalías la capacidad de recabar los elementos para demostrar que ella es culpable y que ya cuando tenga todos los elementos, entonces sí la detengo. Bueno, la prisión preventiva oficiosa es, yo la detengo mientras investigo. Bueno, esto mismo pasa con los trabajadores de confianza. Lo mismo. Es una restricción constitucional que dice, yo puedo correr cuando quiero y donde quiero a los trabajadores de confianza sin derecho a indemnización. Esa es la restricción constitucional. ¿Y a qué voy con eso? Es una verdadera violación de derechos, ya no solo de estabilidad en el empleo, sino derechos humanos de seguridad social y el propio ingreso, porque ciertamente te dejan sin trabajo por el solo hecho de ser de confianza. Ahora, voy a ser todavía noble en el sentido de decir, bueno, es una restricción constitucional. Yo la cuestiono mucho porque en el terreno de derechos humanos universales, ningún país, ninguno, así como la prisión preventiva oficiosa no está permitida en ningún otro país,
Y en México sí, lo mismo pasa con los trabajadores de confianza. Y me refiero específicamente a los policías. En algunos países sí está permitido que sean de confianza, por la misma función que pues traes un arma, tienes a tu cargo la seguridad del país, se justifica que haya trabajadores de confianza. Lo que no se justifica es que, aun cuando lo puedas correr por esas funciones, no tenga derecho a una indemnización, por ejemplo, o la seguridad social. Eso implica justo un trabajo mucho más de internacionalización del derecho. Hay que abrir foros, porque fíjense, el principal problema que tienen los trabajadores del Estado es de que además le simulan las contrataciones. Yo basta con que le diga, Miriam, te voy a dar un contrato de confianza para que ella crea que es de confianza, aunque materialmente lo que está haciendo es lo mismo que un trabajador de base. Pero como no tengo plazas de base, le doy el nombramiento de confianza y fíjate, aquí viene el tema de la invisibilidad de los derechos que platicábamos. O sea, yo parto de la idea de que estoy de confianza, me corren, me voy y nunca demando. Y para mi percepción es que como soy de confianza, como así me contrataron, pues es que soy de confianza. No, tanto la ley como la jurisprudencia lo que dice es que hay que atender a las funciones que materialmente desempeñas para que te califiquen como de confianza. Y viene el problema de la judicialización, que efectivamente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, personas que generalmente son designadas porque me caes bien o porque tú vas a resolver como yo quiero, pues el laudo que emite el tribunal, generalmente, después de tardarse muchos años, sale en contra del trabajador. Y además, con un sticker de que esta trabajadora es conflictiva, esta trabajadora demanda y no te contratan en otra dependencia del Estado. Hay que luchar. Por eso el juicio de amparo era lo que teníamos como un mecanismo de salida, porque ese laudo que dicta el tribunal se impugnaba ante el tribunal colegiado. Y aunque muchos años después, porque debo decirlo, yo fui formada en colegiado, lograba en muchos de los casos una sentencia que te amparaba para que se dijera que sí eras un trabajador con funciones materialmente de base y te dieran la estabilidad en el empleo. Uno de los casos que me tocó resolver y lo tengo muy presente es el de la biblioteca José Vasconcelos. A todos nos tenían de confianza. Y fue en una sentencia de amparo, donde logramos clasificar alrededor de 40 personas. No es muy grande la plantilla de la biblioteca, pero ahí está. Y el último que sí me tocó como jueza, y lo cacareo porque ya es cosa juzgada, con CONADE. Recordarán que va con CONADE. Bueno, pues resulta que un extranjero, y no tenía que ser necesidad de ser extranjero, pero lo comento porque es el caso en concreto, un extranjero, un ruso, en las Olimpiadas del 68 fue contratado para concursar como clavadista y logró muchas medallas a favor de México. Pues, ¿qué creen? Toda la vida lo tuvieron por honorarios. 32 años el señor. Y lo corren. Bueno, por edad le dicen ya, pues ya gracias por participar, ya nos diste muchas medallas, te vas. Y ese asunto sí me llegó. No hubo seguridad social, no hubo aguinaldos, no hubo, porque lo contrataron toda la vida por honorarios. Lo mejor que puede hacer en esa sentencia, afortunadamente se logró todo, pero lo que considero de más valía fue la seguridad social. 32 años ya implica el derecho a una pensión del ISSSTE, como la queramos ver, buena o mala, pero es una pensión que además te da atención médica. Bueno, fue una sentencia, afortunadamente, de las que me puedo decir, logré impartir justicia. En el desahogo de la audiencia yo llevo un sistema de oralidad. ¿Saben qué me dijo el actor? De manera muy triste, en el desahogo de la confesional me dijo, fíjense, del grupo de rusos que participamos en el 68, yo soy el único que no puedo pensionarme. Todos mis compañeros, el que se fue a Hungría, el que se fue a... O sea, me dio ejemplos de compañeros que ya estaban disfrutando de una pensión. Me dijo, y el único que no, fui yo. ¿Y cuál fue mi error? Aceptar venirme a México. Imagínate lo que sientes de impotencia en un asunto de esa naturaleza. Digo, bueno, pues afortunadamente no lo corrieron, ¿eh? Les lo dejé. Bien o mal, los 32 años ya lo colocan ahora, por la sentencia que yo dicté, en el derecho a una pensión.
¿Y quién creen que se me resiste a inscribirlo ya para el cumplimiento? El ISSSTE. El ISSSTE. Es el propio Estado. Entonces, sí es una preocupación y cuesta mucho trabajo levantar la voz como trabajador del Estado. Mucho trabajo, porque efectivamente empiezan a decir que somos grillos y nos... Y si no, vean al Poder Judicial. Pero algo hay que hacer, porque esa es la virtud del derecho del trabajo, que el contrato no rige lo pactado, sino lo vivido. ¿A qué voy? Te pueden dar un nombramiento de confianza, pero si no eres de confianza, tienes que demandar. Te pueden decir que eres por tiempo determinado, pero si no eres por tiempo determinado, tú vas y demandas diciendo que subsiste la materia de trabajo. Y en ese momento te tienen que reinstalar. Tú dices que nunca te pagaron aguinaldo, pues te tienen que pagar el aguinaldo. O sea, te tienen que dar seguridad social, sí. Y yo sé que una golondrina no hace verano, pero sí en sí. Así es que este es un problema justo del Estado. Y a lo mejor no lo sabe el Estado. Yo no les digo que también no voy a desbordar ira, no. Pero hay que hacérselo saber. Y me parece que por cada dependencia es necesario, porque incluso los que no somos políticos no tenemos la culpa que cambie de color el director mm, o el secretario de Educación Pública, no tenemos la culpa. ¿Y por qué nos corren cuando cambia el color? No hay una razón jurídica si yo no incurro en un tema que acredite una causa de rescisión laboral. Por supuesto que sí, incurro en una falta de probidad o en un mal desempeño, por supuesto que me tengo que ir. Lo que no se vale es que tan solo por cambiar de color, cuando no somos ni de color, porque generalmente las personas que laboramos en las dependencias pues no somos de colores, o probablemente sí, pero generalmente somos altos directivos. Y ellos sí son de confianza. Ellos sí tienen una actividad directiva, pero los demás generalmente somos los que llevamos la talacha. Entonces sí hay mucho que trabajar en ese tema de los derechos laborales de los trabajadores del apartado B. Cuando gusten podemos hacer un círculo. Por ejemplo, el Poli tiene un régimen especial porque son instituciones que tienen una autonomía muy afín a la de la UNAM. Ahí hay que ver también que es un régimen particular, no es propiamente como apartado B en automático. O sea, ahí sí puede haber por tiempo determinado, porque la misma naturaleza del trabajo lo exige, pero por lo menos, a lo mejor sí es importante que para que ustedes sepan distinguir cuáles son los derechos que puede tener una persona trabajadora desde el ámbito académico y una persona que trabaja para el Estado desde un aspecto administrativo. Y eso a lo mejor si gustan en alguna charla, incluso por videoconferencia o venir, porque sí son derechos totalmente diferentes a los que tiene la persona que trabaja en una tortillería o en un Sambors, porque ellos se rigen por el apartado a diferencia de los del apartado B. De entrada, un derecho humano que tienen en el apartado B es a que haya más de 2 sindicatos, porque la ley burocrática nada más permite uno. Y ya de entrada ese es un derecho humano que hay que ejercer, porque entre más sindicatos haya, podríamos pensar que es mucho más sencillo visibilizar derechos colectivos, aspecto que no se logra si nada más, si hay un sindicato único. Pero eso por eso no quieren que los jueces salgamos, ¿me entienden? Porque justo lo que hacemos es darles a saber cuáles son sus derechos y pues nos convertimos en el poder incómodo, porque pues decimos lo que a mucha gente no le gusta que se digan, cuáles son los derechos de las personas.